Buenas a todos, chicos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Ya fin de semana, digamos que comenzó porque tenemos feriado mañana. Así que podemos decir que ya estamos en el fin de. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ir con lo que es bucles. Bien. Primero vamos a hacer una adivinanza. Simple. Una adivinanza bastante simple. A ver, ¿quién adivina? ¿Qué es grande? Gris, tiene orejas grandes, tiene trompa. Y les voy a dar una pista. Primero, no es mi suegra, así que a ver quién averigua. ¿Qué es? Grande, gris, tiene orejas grandes y tiene trompa. A ver, Leo, ahí, mira, rápido, Carlos, ahí en el chat. Y Dani, un elefante. Muy bien, qué fácil, un elefante. Era bastante sencilla la adivinanza, no era muy difícil de averiguar. Bien, ya les dije que no era mi suegra, así que la única opción que quedaba posible era un elefante. Bien, era fácil, ¿no? Vamos con una un poquito más difícil, ¿sí? Sin usar Google, sin googlear. ¿Cuántas lunas tiene Saturno? A ver, sin usar Google, ¿eh? ¿Cuántas lunas tiene Saturno? Vamos, quiero un número. No, tiene más de una, Dani. Más de una. Vamos, quiero números en el chat. No, tiene más de tres, Fede. Tiene más de tres, Dani. Vamos. No, Dani, más de siete, más de siete, más de siete. Muchas, muchas más, muchas más. Ahí me dijeron 38, más de 38. Más de 38, más de 15, Fede. Más de 48, Dani. Más de 50, Fede. Menos de 56, Dani. Menos de 100, Fede. Menos de 55. Menos de 54. Estamos cerca. 53, muy bien ahí. Sandra o Pedro seguramente fue el que está con nosotros acá. Y Dani que dijeron 53, exactamente. Tiene 53 lunas Saturno. Ahora, ¿cuántas oportunidades usaron para adivinar que era grande, gris y con orejas grandes? ¿Cuántas oportunidades le tomó? Una. Exactamente, una. Ahora, ¿cuántas veces tuvieron que decir números hasta que acertaron la respuesta? Un montón de veces. Ahí Pedro dice más o menos como 17 veces. ¿Podría alguien haber dicho 50 en la primera, alguien 54 en la segunda y en la tercera alguien 53? Se podía decir 3, 5, 10, 15, 20, 50. No sabemos cuántas veces era posible que ustedes digan eso. Ustedes entraron en el bucle de repetir constantemente una respuesta mientras que no acertaran la cantidad que yo le había hecho, que yo les había dicho, que era justamente la respuesta correcta. Entonces, justamente, podemos ver acá que necesitamos repetir constantemente la respuesta, la pregunta de cuántas lunas tiene Saturno hasta que se cumpliera la condición que ustedes acertaran. Bien, en programación nosotros usamos estos bucles justamente dentro de una porción de código para repetir constantemente una porción, una pieza de código, mientras que se dé em, determinada propiedad. Bien, en este caso, lo que nosotros usamos es el while. Bien, la estructura while lo que ocurre es que se repite mientras que su condición se esté cumpliendo. Bien, en este caso, ¿cuál era la condición que yo les decía en la cual les volví a repetir las preguntas? Yo repetí la pregunta mientras que su respuesta no fuera 53. ¿Sí? Mientras su respuesta no fuera 53, yo les seguía preguntando exactamente lo mismo. Así que vamos a ir directamente a la parte de código. Bien, vamos a abrir un nuevo notebook, clase 4.ipinb, para armar un cuaderno de notebook. Bien, bien. Entonces, vamos con los bucles y arranquemos justamente con este mismo, con el bucle while. Muy bien. Entonces, dijimos que lo que nosotros hacemos dentro del bucle while es repetir una porción de código mientras que lo que se encuentra dentro sea verdadero. Escribiéndolo de una manera simple, como lo vemos justamente
acá es que el bucle while se ejecuta mientras esta condición sea verdadera. ¿Qué tipo de condiciones dijimos que eran las que eran verdaderas o falsas? Condiciones booleanas. Nosotros, ¿qué vimos la clase pasada con el tema de las condiciones booleanas? ¿Qué se hacía? Una comparación lógica. Bien, se hacía una comparación lógica en el cual determinábamos una sentencia si era verdadera o si era falsa. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que quiero que lean acá, es que para utilizar nuestro bucle debemos declarar siempre una variable a utilizar para que nuestro programa no nos arroje un error. Y ahora, profe, ¿de qué está hablando cuando dice de declarar una variable en eso? Estamos hablando de lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos la pregunta que yo hacía, que les decía justamente la pregunta de ¿cuántas lunas tiene Saturno, no? Vamos a tomar esta pregunta, voy a hacer un poquito más grande esto para que se la bien. Vamos a tomar esta pregunta como si fuese un input que yo les pongo, ¿no? Y les pido justamente que me ingresen un número, ¿sí? Vamos a esperar que corra el kernel. Arriba vamos a ver justamente que figura justamente como si fuese nuestra pregunta, ¿bien? Y vamos a tomar justamente esto como si fuese un input, ¿sí? En el cual nosotros estamos diciendo cuántas lunas tiene Saturno. Nosotros ponemos acá un número. El 53, como habíamos dicho antes. Ahí agarré y lo cerré por teclado. Por eso apareció el keyboard interrupt. Así que lo vamos a limpiar. Esta respuesta la vamos a tomar como si fuese justamente lo que ustedes indican por teclado. Y como es un número, nosotros vamos a guardarlo como un número, ¿bien? ¿Por qué? No porque se me ocurra a mí, sino porque después quiero hacer una comparación lógica. Y me quiero fijar si su respuesta, ¿sí? Vamos a ponerle respuesta, es mayor o menor para poder hacer el mismo juego que hicimos recién. Poder decirle, ¿tiene más lunas o tiene menos lunas? ¿Bien? ¿Qué usábamos justamente para ese tipo de condiciones? ¿Cuáles eran los condicionales que aprendimos? Para decir sí, tal cosa, entonces esto, si no, esto. Muy bien, ahí como dijo Fede, usábamos un if. Entonces vamos a suponer que nosotros usamos un if y un else, ¿bien? Para decirle al usuario si su respuesta fue mayor o menor al número de lunas. Entonces, si su respuesta, y vamos a crear una variable acá que sea justamente número de lunas, solamente para que recordemos que podemos hacer las comparativas lógicas entre variables, ¿bien? Entonces, si su respuesta, supongamos que fue 50, es mayor al número de lunas, ¿qué deberíamos decirle? Si el usuario dijo 50, que es un número mayor al número de lunas que hay, ¿qué deberíamos ponerle entonces ahí en su print como para que pueda observar algo el usuario y decir si eligió más o eligió menos? Deberíamos decirle, obviamente, si su respuesta fue mayor al número de lunas, deberíamos decirle al usuario, Saturno tiene menos lunas. Bien, si el usuario dijo 50, o sea, fue mayor al número de lunas, le vamos a decir justamente que eso mismo, que es incorrecto. Incorrecto. Saturno tiene menos lunas. Como les dije yo, tiene más, tiene menos. Hola Fabi, bienvenido. Y su respuesta, entonces, si no, vamos a suponer con un elif. Si su respuesta fue menor al número de lunas, lo contrario, le vamos a decir, hasta un print, incorrecto, Saturno tiene más lunas. Bien. Y ahora, si no es más ni es menos, ¿qué nos queda? Nos queda obviamente que acertó la respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos a través de un else directamente, cuando ya acertó.
o el número es mayor, o el número es menor, o el número es exacto. Bien, y necesito justamente ponerle un elif, respuesta igual al número de lunas. No, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ya es o uno u otro. Y si no, sí o sí sabemos que vamos a ejecutar justamente lo que está acá abajo. Bien, entonces le vamos un acertaste. Saturno tiene 53 lunas. Acá solamente tenemos la estructura armada, sí, con un input, un if y nada más. Todavía no incluimos justamente nuestro bucle, bien, el bucle while. Pero que lo que sí vamos a hacer es probar el programa un poquito por arriba, bien, y vamos a ejecutarlo. Bien, arriba fíjense que me dice, bueno, ¿cuántas lunas tiene Saturno? Vamos a ponerle 50. Le damos enter y fíjense que nos sale el mensaje de incorrecto. Saturno tiene más lunas. El usuario ingresó 50 y la respuesta era 53. Vamos a volver a ejecutarlo y vamos a poner ahora 40. Le damos enter y tenemos el incorrecto. Saturno tiene más lunas. Vamos a volver otra vez a ejecutar el programa. Vamos a poner el número correcto, 53. Le damos enter y ahí fíjense que cuando acierta le dice acertaste. Saturno tiene 53 lunas. Bien, el programa con el ingreso del input y nuestro if funciona perfecto. Bien, corre bien, pero, pero, te estamos ejecutándolo un montón de veces nosotros. Yo le estoy dando el probar, iniciar, iniciar, iniciar. Ahora quiero que el programa se quede iniciando, bien, mientras que, o sea, con el while, mientras que la respuesta que indique el usuario no sea el número de lunas. Bien, que en este caso el número de luna es 53. ¿Y cuál es el código que voy a ejecutar? Todo esto. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo ponemos adentro del identado, como el if. ¿Recuerdan que el if lleva el identado, el cual dice que todo lo que se encuentre dentro de este espacio, de esto de ente identado, se ejecuta? Bien, acá lo mismo. Tengo que poner todo dentro del identado. Pero acá parecería que estamos bien. Ok, mientras mi respuesta no sea el número de lunas, ejecútalo, ejecuta esta pieza de código, lo que está dentro del identado, ¿bien? Que sería todo esto, ¿bien? Este es el identado. Acá lo podemos ver. Hasta ahí parece que está todo bien. Pero veamos lo siguiente. Miren esto. Cuando yo ejecute acá el código, van a notar que por algún motivo acá me va a tirar error. Ejecuto, tuki, ahí vamos con el error. Borrar todos los dibujos. Error de nombre. Respuesta, o sea, la variable respuesta no está definida. Y acá justamente el error me dice, el error se encuentra acá, en la línea número 3 de mi programa, en la cual me dice que respuesta no se encuentra definido. ¿Y qué era definir una variable? Era crear una variable y darle un valor. Ahora, la creación de justamente esa respuesta, ¿a dónde se encuentra? Si lo podemos ver en el programa, se encuentra dentro de la línea siguiente, en la cual decimos que respuesta es lo que venga desde este input. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que debe, debe inicializarse esta variable antes para poder utilizarse. Bien. Y nosotros acá tenemos dos opciones. Tenemos la opción número uno, que es tenerlo del lado de afuera, la variable inicializada, y luego volver a inicializarla del lado de adentro o inicializarla del lado de afuera, pero con un valor el cual nos haga ingresar adentro del while. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo acá crear respuesta también. ¿Por qué? Porque recordemos que Python
Cuando hablamos en la clase número 1, dijimos que era un lenguaje débilmente tipado y también que era dinámico. Cuando dije que era débilmente tipado, me refería a esto, a que yo puedo declarar la variable una vez y luego puedo volver a declararla otra vez. Por eso es débilmente tipado, porque la puedo declarar varias veces. Y además, como dije que era dinámico, yo acá le puedo dar un valor que quiera y luego acá le puedo dar otro valor. En este caso, pensemos. Yo dije que el while, ¿sí?, ejecuta su porción de código, o sea, ejecuta todo lo que está dentro, si esta condición que yo tengo acá es verdadera. Bien, esta condición debe dar verdadera. Ahora, miremos. Primero, respuesta todavía no le puse un dato, pero sabemos que respuesta tiene que ser. ¿Y qué significaba este signo? El que tiene la expresión del, justamente, exclamación igual. El igual, igual significaba que tiene que ser exactamente igual. Y la exclamación igual, ahí, como dice Carlos, tiene que ser distinto. Entonces tiene que ser distinto a 53 para que sea verdadero. ¿Bien? Para que esto sea true. Ahora, díganme, ¿qué dato podría ser distinto a 53 para que ingrese sí o sí al bucle? ¿Qué podría poner cuando declaro respuesta acá adentro? Bien, ahí Fede, por ejemplo, dice algún valor distinto al 53. Puede ser, por ejemplo, un número del 0 al 52 o cualquier otro tipo de valor. Ahora, muy bien, ahora pensemos justamente eso. Pensemos eso mismo. Ahora, si yo les digo 10 es diferente a 53, sí. Si yo les digo 100, si les digo 1000, todos son valores distintos. Ahora, si yo les digo un valor de hola, ¿es distinto? Sí. Si yo les digo non, que es un valor vacío, ¿es distinto? Sí. Así que lo importante acá que tenemos que recordar es que debemos utilizar, sí, cualquier tipo de expresión la cual acá dentro siempre me dé verdadero. Bien, si esta expresión es verdadera, el código se ejecuta. Entonces yo, por ejemplo, pongo respuesta con número 10, ¿sí? La respuesta, o sea, 10, ¿es diferente a 53? Sí, es verdadero, así que ejecuta este código. Entonces, cuando ejecuta este código, ¿no? Y empieza a ejecutarse. Acá, veamos. ¿Cuántos no tiene Saturno? 10. Le damos un Enter. Bien, para que me diga justamente cuánto la tiene. Esperen que puse el debugger y con el debugger me va a saltar ahí. Fíjense, tira incorrecto al principio, porque puse uno cualquiera. Y luego cuando pongo el que corresponde, me muestra justamente que acerté. Vamos a probarlo con un montón de veces. Vamos a correr este código muchas veces. ¿Sí? Vamos a correrlo de normal. ¿Cuánto no tiene Saturno? 10. Fíjense, ahí me saltó. Incorrecto. Tiene más lunas. Y volvimos a la misma parte. Entonces, ¿cómo ocurrió acá el código? ¿Cuántas lunas tiene Saturno? Y puse 10. El número, la respuesta, ¿es mayor al número de lunas que existe? No. 10 es menor. Entonces, sigue acá. La respuesta que yo di, 10, ¿es menor al número de lunas que existe? Sí, porque 10 es menor a 53. Entonces ponemos el print de incorrecto. Saturno tiene más lunas y lo que hace el programa es vuelve a la comparativa. Vuelve a comparar, ¿sí?, si la respuesta, que en este caso es 10, es distinto al número de lunas que es 53. 53. Entonces, pasa a la siguiente. ¿Cuántas lunas tiene? 60. Y fíjense,
Ahí le mandamos una más, que era 50. Bien, incorrecto. Saturno tiene más lunas. Vamos a mandarle 30. Incorrecto. Perdón, ahí saltó el otro. Saltó el de las menos lunas que tenía con el 60. Pusimos el 30. También pasó exactamente lo mismo. Cuando ponga el 53, lo que va a ocurrir justamente acá con el código que ingreso, el 53, es que justamente que acerté, que Saturno tiene 53 lunas. Y lo que va justamente a ocurrir acá es que se va a fijar de 53. Si es distinto, o sea, si mi respuesta es 53, es distinto al número de lunas, que es 53. ¿Son distintos estos números? No, son iguales. Y como esto es falso, el bucle no se ejecuta y directamente sale del código. Bien, el bucle while, entonces vamos a seguir hablando, tiene una particularidad, que el bucle while no solamente puede trabajar, ¿sí?, con lo que es esta comparativa de variables, sino que además puede trabajar con un bucle, ¿sí?, el cual es infinito hasta que yo obligo a que se rompa. Vamos a ir con este concepto que después lo vamos a ver en el video de repaso, que es el famoso while true. Este bucle no utiliza ningún tipo de comparativa lógica. ¿Y por qué no utiliza ningún tipo de comparativa lógica? Porque este bucle se va a ejecutar hasta que nosotros decidamos romperlo mediante una expresión, mejor dicho, no solo una expresión, sino mientras una palabra, usemos una palabra reservada denominada break. El break va a eliminar y va a finalizar ese bucle. Bien, este bucle además nos da la posibilidad de volver a ejecutarlo si es necesario, al revés, volver a ejecutarlo desde un principio si es necesario, mediante otra sentencia llamada continue. Y vamos a ver justamente este tipo de cosas. Sí que la vamos a ver en un ejercicio un poquito de vuelta cuando tengamos el video grabado, que es el de repaso. Bien, vamos a ver igual un código. Yo voy a crear una sentencia, la cual se llama while, y le voy a poner la palabra true. Y acá voy a poner un print de hola mundo. Esto, obviamente, se va a romper y va a tirar un error gigante. Fíjense la cantidad de hola mundos que están saliendo. Hay una cantidad de hola mundos y se sigue ejecutando, sigue ejecutando, sigue ejecutando. 8, 9, 10 segundos ejecutándose. ¿Qué pasa con este bucle? No finaliza. Lo tengo que finalizar yo a la fuerza, porque si no queda en un bucle eterno. Lo tengo que interrumpir. Bien. ¿Por qué? Porque acá no hay condición. No hay condición de corte. Así que el caso importante siempre es que nosotros tengamos en cuenta la condición de corte. Nosotros acá teníamos una condición. Acá no hay ninguna. Acá es siempre verdadero. Y como es siempre verdadero, se ejecuta siempre. Entonces yo tengo que tener una condición de corte. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar acá y para que entendamos la condición de corte, voy a escribir tres opciones. Bien, opción uno, 2 y 3. ¿Sí? Usando un pequeño if y vamos a ver justamente que la opción uno vuelve al principio. La opción 2 es la que no va a hacer nada. Y la opción 3 es la que rompe el bucle. O mejor dicho, la uno vamos a dejar que no va a hacer nada. Bien, vamos a dejar simplemente acá una opción para que veamos nosotros cómo funciona esto. Voy a poner un int, un input, y vamos a poner acá justamente opción para que ustedes puedan ver justamente cuál es la opción que yo voy a poner. La opción uno, si la opción es la uno, no voy a hacer nada. Simplemente un print de acá no hice nada. Si elijo la opción 2,
acá voy a hacer un print que diga, vuelvo al inicio del bucle. Y voy a usar la palabra esa luego, continue. Bien, para que vean justamente lo que hace. Si la opción es la 3, voy a poner un print que diga, acá rompí el bucle. Y voy a usar la palabra reservada break. Y por último, fuera de mi bucle if y el if, voy a poner un print de este es el final del bucle. Vuelve al principio. Así que yo voy a ejecutar esto acá. Y acá tengo una opción para poner. Voy a apretar el 1 y quiero que vean bien el mensaje que aparece. ¿Qué dice el mensaje? Acá no hice nada, o sea, aparece la opción 1 y luego aparece el print de este es el final del bucle y vuelve al principio, vuelve arriba de todo. Ahora, fíjense que tengo otra vez la opción, ¿bien? Para elegir. Voy a volver a elegir el 1, ¿bien? Me va a volver a aparecer ese mensaje. Ahora, abajo de esto. Sí. Y ahora voy a elegir la opción número 2. Y quiero que vuelvan a que vean ahora los mensajes que me aparecen cuando elija el 2. ¿Qué mensaje me aparece? Me aparece vuelvo al inicio del bucle. Y ahora, fíjense que el print, este de acá abajo, no apareció. El print que dice este es el final del bucle, vuelve al principio, no aparece. ¿Y por qué es esto? Porque el continue, cuando encuentra esta palabra, vuelve a la parte superior. Bien, lo que está abajo no lo ejecuta. Así que acá tenemos la función de lo continuo. Vuelve al inicio sin ejecutar lo que está luego del continuo. Bien, ahora voy a poner la opción número 3, que es la del break. Y quiero también que vean qué aparece cuando aprieto el 3. Presten atención. Acá rompí el bucle. ¿Y qué pasó? Acá rompí el bucle. Llegó a la sentencia break. ¿Y qué pasó? ¿Qué mensaje se vio únicamente? El acá rompí el bucle. Y lo que estaba luego, que era este print, tampoco se mostró. Entonces, la sentencia break lo que hace es finaliza abruptamente el ciclo while. Finaliza el while de una manera abrupta. A la fuerza hace prac, rompe y adiós. Se acabó todo. ¿Bien? Muy bien, bien, me alegro entonces. Vamos a continuar entonces. Ya vimos el bucle while. Vamos a ver el bucle for. Nosotros vimos justamente que a veces puede que exista algo el cual nosotros sabemos que tiene un principio y tiene un fin, pero que sabemos que tiene determinado principio y fin. O sea, todo tiene un final. Nada puede escapar y no voy a ponerme a cantar la canción de esa de no me acuerdo quién era. Nada, todo concluye al fin, Nada nada puede puede escapar. escapar. Bueno, Box Day, exactamente. No me salía. Gracias, Carlos. Box Day. No voy a ponerme a cantar la canción de Box Day. Pero lo que sí nosotros sabemos es que, por ejemplo, con las adivinanzas, ¿cuántas chances había de saber cuántas veces se ejecutaba el bucle? Ninguna, había que esperar una condición. En cambio, si yo le doy una lista de alumnos y le digo, ¿cuáles son los alumnos que hay? Ustedes saben que empiezan por el primer alumno y terminan en el último alumno. Saben que tienen justamente un espacio de inicio y de fin que ya está determinado. Bien, como justamente una lista. Y acá el bucle for nos sirve para eso. Cuando queremos que se ejecute directamente hasta el final, como una lista, en un diccionario con sus claves, o repetir un proceso una cantidad de veces que esté estipulada, vamos a usar el bucle for. Bien, el bucle for tiene algo en particular, que se escribe de la siguiente manera. For, siempre for, la variable de inicio, bien, y luego lleva in y el lugar que vamos a iterar, que puede ser una
variable a iterar, o sea, una estructura, o un rango numérico. Y lo que va a hacer justamente es, dentro de eso, va a ejecutar el código. Y vamos a verlo de una manera más sencilla de entender. En nuestra variable justamente a iterar, podemos poner una lista, un diccionario o inclusive podemos declarar un rango numérico de veces a repetir. Empecemos primero con lo que es nuestro bucle for. Vamos a borrar acá los outputs, clear outputs. Gracias por borrarme la cosa, todo lo que tenía ahí. Y vamos a ir al bucle for. En este caso, el bucle for, vamos a empezar primero con una lista. Vamos a armar una lista de compras. Y vamos a poner justamente lo que tengo que ir a comprar mañana al súper. Tengo que comprar lavandina, tengo que comprar aceite, tengo que comprar sal, tengo que comprar harina y tengo que comprar rollo de cocina. Entonces, vamos a suponer que nosotros todavía no sabemos usar el for. ¿Cómo hacíamos? Por ejemplo, si yo quiero imprimir, vamos a usar justamente un format string. Tengo que comprar y quiero imprimir justamente lavandina. ¿Qué usábamos dentro de una lista para poder imprimir un valor que se encuentra dentro? Yo ponía lista de compras y luego ¿qué ponía al lado para imprimir, por ejemplo, lavandina únicamente? Usamos los que. ¿Qué estructura tenía? A través de sus, y empieza la palabra con i. A través de sus y... Muy bien, Carlos. Índices. Usamos sus índices. En este caso, el índice 0 imprimiría la bandina. Bien. Entonces tengo que comprar la bandina. Si tuviese que hacerlo con todos, tendría que poner 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Para que imprima lavandina, aceite, sal, harina. Bien. Rollo de cocina. Bien. Pero esto obviamente no podemos hacerlo en un código, porque nunca sabemos si la lista por ahí le agregamos justamente la pimienta. Si le agregamos la pimienta para comprar, yo tendría que en el código escribir, agarrar y poner un 5. Y no se puede, porque no sabemos qué tamaño va a tener la lista, porque el usuario por ahí agrega 1, 3, 5, 10 productos. Pero sí sabemos que va a empezar y va a terminar. Entonces lo que yo voy a hacer es un recorrido. En lugar de hacer esto que es súper incómodo, obviamente, voy a armar el recorrido como corresponde. Bien, esto simplemente lo vamos a agarrar y lo vamos a cortar. Vamos a dejarlo una pequeña marquita, ¿sí?, de código acá arriba de cómo sería lo normal, pero vamos a hacerlo justamente como corresponde. Vamos a hacerlo con el for. Entonces voy a decir for, y como dije acá, va a ir una variable de inicio, que vamos a poner acá adentro, in, y acá va a ir justamente lo que es un rango numérico, o lo que sería eh, la expresión a iterar. Primero, la expresión a iterar, ¿cuál es? Qué es lo que yo quiero recorrer? Y yo quiero recorrer mi lista de compras. Y luego, ¿qué es la variable que utilizo acá de inicio o la variable de recorrido? Es una variable la cual voy a utilizar para trabajar con cada elemento que me encuentra acá adentro. Antes yo usaba los números 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Ahora lo que voy a usar es una variable para reemplazar eso mismo. Y voy a decir, por ejemplo, producto. Entonces, cada vez que yo diga para cada, o sea, for, para cada producto en mi lista de compras, lo que voy a hacer es referirme al elemento. Entonces, si yo hago un print y digo a través de un format de string, tengo que comprar producto, voy a estar refiriéndome a exactamente lo mismo. Entonces, producto va a ser el contenido
de ese índice en el momento que ejecute el for. Lo voy a tener dentro de esa variable. Bien, entonces ahí tengo para cada producto en mi lista de compras, imprimime, tengo que comprar producto. Ahora no importa si hay 6, si hay 2, si hay 1. Da igual. Esto luego puede ser dinámico, que el código se mantiene exactamente igual. No cambia. Bien, se adapta a hacer justamente el recorrido del principio al fin, sin importar el largo de la lista. Bien, lo vimos con una lista. Ahora vamos a verlo con un diccionario. Vamos a un diccionario. Vamos al diccionario clásico. Vamos al diccionario clásico del formulario. Y vamos a hacerlo con nombre, edad, 21, profesión, programador. Diccionario clásico. Llave, valor. Repasemos. A ver, ¿cuáles son las llaves? Quiero que me digan cuáles son las llaves de este diccionario. Bien, nombre es una. Bien, ahí, exactamente. Como me dijeron Pedro y Carlos. Nombre, edad y profesión. Ahí tengo mis llaves. Ahora, valores. Ahí Fede dijo uno. 21 es un valor. Programador y Seba. Bien, llaves por un lado, valores por otro. Muy bien, Carlos, muy bien, Fede. Vamos a hacer un for y vamos a poner for datos. Recuerden que las variables de inicio, y esto grábenselo, son variables que ustedes crean en el momento, ¿sí? Son variables que crean en el momento y son variables que usan dentro de su bucle. Entonces, para cada dato en formulario, que es mi diccionario, voy a imprimir ese dato para que lo vean. Vamos a poner así, dato. Díganme, ¿qué se imprime? ¿Las llaves, los valores o qué? Key, exactamente. Dice Fede las keys, las llaves. Ahora, ¿yo puedo con una llave saber el valor que hay dentro? Sí, puedo usar un método, que no sé si lo recuerdan, o si no, puedo usar los brackets, al igual que como usábamos dentro de la lista, que poníamos, por ejemplo, formulario y entre corchetes la llave. Entonces vamos a ver justamente eso mismo. Voy a poner acá, con un print, ambos métodos. Con el método get para conocer el valor de una llave y acá abajo con otro método, justamente, que es con los brackets, o sea, ¿qué son los brackets? Los corchetes para acceder a un valor de una llave. Entonces, ¿cómo es con el brackets? Poníamos formulario, o sea, el nombre del diccionario, y luego el nombre de la llave. ¿Y qué creen que va acá adentro? ¿Qué creen que voy a poner? Voy a poner nombre, voy a poner edad, así como viene. Bien, y ahí Carlos me dijo índice, pero recuerden que los diccionarios no usan índices, usan llaves. Y yo cuando imprimí dato, tengo la llave. Así que yo voy a usar dato para cada una de las llaves. Ahora, cuando yo ejecuto, data me salió, dato. Ahora, cuando yo ejecuto acá, tengo justamente nombre, Seba, edad 21, profesión, programador. Y vamos a usarlo también con el get. El get era formulario punto get para saber justamente el valor de la llave de dato. Ahora ejecuto y fíjense que me devuelve cualquiera de los dos valores. Me devuelve todo exactamente igual. No hubo ningún problema con esto. Bien, tanto con el get como con el método de bracket, yo puedo saber la llave y el valor de la llave. Hasta acá parece bastante sencillo. Ahora, ustedes me dirán, ¿podemos saber
solo los valores, llaves o ambos de alguna otra manera? Sí. Y esto es usando los métodos que tiene diccionario. Y ahora hay que hacer un volver al pasado. Y vamos a volver al pasado, a la clase en la cual nosotros teníamos nuestros diccionarios. ¿Alguno recuerda en diccionario qué hacían estos métodos? Visualizábamos, ¿se acuerdan? Visualizábamos llaves, valores o conjuntos de llave-valor. Quiero que hagamos lo siguiente. Voy a ejecutar el formulario para que lo podamos ver. Y voy a ejecutar esto acá. ¿Qué tipo de objetos son estos? Que se abren con corchetes, tienen separados por coma. Sabemos que con llaves abrimos diccionarios. Y con corchetes abrimos ¿qué? Lista. Exactamente. O arrays, como se conoce en otros lenguajes. Son listas. Entonces, eso es una lista. Una lista es un iterable, o sea que puedo ir pasando por cada uno de sus elementos. Así que vamos a ver algo muy, muy curioso. Que si yo utilizo estos métodos, que son keys, values o ítems, voy a tener la posibilidad de poder utilizarlos dentro de mi código. Así que voy a hacer un for llave in mi formulario, que es mi diccionario, punto keys. Y ahora yo puedo imprimir el valor de cada llave. O puedo hacer un for valor in formulario punto values para imprimir todos mis valores. Y por último, vamos a ver algo muy interesante. For, y acá por el momento voy a poner solamente la palabra dato in formulario punto ítems y formulario punto ítems. En cada uno de, vamos a volver a la clase de acá 2. Ítems. ¿Qué tiene en cada uno de sus índices? ¿Una qué? ¿Cómo se llaman estas? Qué rápido que está Carlos ahí con el teclado. Tuplas. Muy bien. Si yo antes en llaves imprimía username, email, rol. Si antes imprimía Seba, Seba Academy, profesor. En ítems, ¿qué creen que voy a imprimir acá en mi clase de mi formulario? Antes aparecía nombre, edad, profesión. Seba 21 programador. ¿Qué creen que voy a imprimir cuando ejecute esto? Vamos a estar imprimiendo las tuplas, porque imprimimos ese índice, o sea, todo lo que hay en ese índice. Pero acá ítems nos da la posibilidad de que hagamos algo que se llama desestructuración. ¿Qué significa? Que en mi for puedo declarar dos variables para usar llave, valor e imprimir justamente por un lado lo que es la llave y por otro lado lo que es el valor. Bien, así podemos utilizar a través del formulario ítems lo que es un conjunto de una tupla y separarlo en dos partes. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos una tupla, perdón, un diccionario en el cual el valor puede llegar a ser una lista o puede ser un diccionario, pues una estructura que contenga más cosas adentro. Y teniendo justamente la llave por un lado y el valor por otro, puedo trabajar de una manera más fácil con esto. Bien, así que métodos para recordar estos en los for con lo que son recorridos en diccionarios, values, items y keys. Pero me estoy olvidando de darle el último, que es el recorrido por rango
numérico. En este caso, supongamos que nosotros queremos repetir un código que salude exactamente 5 veces. Yo no puedo agarrar y crear, por ejemplo, print que diga hola usuario y agarrar y pegarlo 5 veces. Profe, ¿puedo hacer eso? Sí, pero no. O sea, no. No puedo hacer esto. Tampoco voy a agarrar y voy a crear una lista, lista saludo, y voy a poner acá adentro hola usuario 5 veces. Bien, así, hacer esto y hacer un for y recorrer esto mismo. Tampoco. Bien, lo que puedo usar justamente es un rango numérico para indicar la cantidad de veces que lo quiero repetir. Y por ejemplo, vamos a poner for y solo la letra I, solo la I in range, que range es la palabra reservada que no dice el rango, y dentro el número, 5 veces. 5 veces, entonces quiero que me imprimas hola usuario. Y ahí ya imprimimos 5 veces el usuario. Con el range indico justamente la cantidad de veces que quiero que algo se repita. En este caso, quiero que se repita 5 veces y que diga hola usuario. Bien, 5 es una cantidad de iteraciones cuando yo la utilizo simplemente pasándole un argumento. Bien, entonces esto se ejecuta 5 veces. Pero vamos a ir a otra cosita. Vamos a hacer este for in range 5 y lo que voy a imprimir son esos i. Esos i equivalen al número de iteración. Ahora, quiero que vean algo interesante. Voy a imprimir i y vamos a ver los números que me muestra. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Me imprime los números del 1 al 5? No, me imprime el número del 0 al 4. Las iteraciones arrancan a partir del valor 0. Bien. Y ahora voy a poner acá un 10. Si yo pongo un 10, ¿hasta qué número va a ir? Del 0 al 9. Muy bien, Fede. Muy bien, Carlos. Va a ir del 0 al 9. Correcto. Si yo imprimo un 50, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un landline acá para que se vea la coma. Si imprimo el 50, va a ir del 0, como pueden ver, hasta el 49. 50 iteraciones. Bien. Pero, pero, el for nos da algunas posibilidades. Podemos utilizar hasta 3 parámetros dentro del range. El número 1 es el inicio. El número 2, el fin. Y el número 3 es algo denominado saltos. Acá, ¿qué creen que estoy utilizando? ¿El inicio o el fin? Vamos a crear 3 variables. Vamos a crear variable inicio. Vamos a ponerle nada por el momento. Vacío. Fin, que vamos a ponerle vacío. Y saltos, que también momentáneamente lo vamos a dejar vacío. Exacto, estoy usando el fin. Así que mi fin sería justamente el 20. Así que voy a poner acá fin. Bien. Ejecuto y tengo los números del 0 al 19. El inicio, ¿qué número está iniciando? Bien, ahí Fede rápido estuvo. 0, está iniciando en el 0. ¿Dónde va el inicio acá? Si yo no lo coloco, el inicio es 0 siempre. Y si no, el inicio va acá adelante. Inicio, fin, y luego va lo que son los saltos. Ahora, los saltos es cuántos números cuántos números va a saltar hasta que se ejecute.
Del 0 al 1, ¿cuántos números salta? ¿Cuántos saltitos hace? Del 0 al 1. ¡Puc! Un salto. Entonces salta 1. Entonces empieza en el 0, finaliza luego de 20 iteraciones y va de 1 en 1. Entonces va 0, salta una vez y va al 1. Salta una vez y va al 2. Salta una vez y va al 3. Bien, hasta acá parece sencillo. Voy a poner un inicio, voy a poner un fin en 10 y voy a poner un inicio en 5. Bien, y ahora vamos a definir bien inicio, fin y saltos. Fíjense qué pasa cuando yo acá ejecuto. Parecería que va a arrancar en el 5, porque arranca en el 5, hace 10 iteraciones, por lo tanto 5 más 10 sería 15, pero como es uno menos iría hasta el 14, y va de 1 en 1, pero no, va del 5 al 9. Así que el inicio es índice de inicio del rango. Fin es cantidad de iteraciones a partir del 0, no a partir del 5. Porque si yo pongo 5, 7, 9 o 0, siempre va a terminar en el mismo lugar. Siempre termina en el mismo lugar. Por lo tanto, la cantidad de iteraciones, el fin, es la cantidad de iteraciones a partir del 0. Y por último, los saltos, números que, que avanza para la siguiente iteración. Entonces vamos a ponerle saltos acá del 0 al 20 y de 2 en 2. Entonces si va de 2 en 2 tenemos 0, 1, 2 saltos, muestra el 2. 3, 4, muestra el 4. 5, 6, muestra el 6. ¿Se comprende? ¿Se comprendió? Bien, si se comprendió, vamos a intentarlos a ver si ustedes me pueden escribir qué ocurriría si yo pongo acá del 5 al 20 y de 3 en 3. Primero, vamos a intentar pensarlo nosotros. ¿Por qué número va a empezar? 5. Muy bien, va a empezar por el 5. ¿Cuál es el siguiente número que va a imprimir? Tenemos que tener en cuenta que los saltos son del 3 en 3. Así que vamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Corresponde poner el 20? Acá me dicen que no. ¿Corresponde o no corresponde poner el 20? Muy bien, todos me dicen que no, no. ¿Por qué no corresponde poner el 20? Recordemos el inicio y el fin. El inicio empieza siempre 0 y el fin siempre es ese número menos 1. Por lo tanto, 17, que es el que termina, 18, 19 es el fin. El 20 está fuera del rango. Por lo tanto, el 20 no va a aparecer porque había finalizado en el 19. ¿Bien? Así que bueno, ahí tenemos el inicio, el fin y los saltos. Bien, vamos con los ejercicios para repasar. Van a crear un bucle para cargar una lista. Bien, el programa inicia preguntando al usuario cuántos alumnos quiere cargar. Bien, y debe ejecutarse la cantidad de veces que elija el usuario. ¿Sí? En cada iteración, pregunta el nombre del alumno, el apellido y el promedio, que es un número del 1 al 10 que puede contener decimales. Y guardará estos datos en una lista. ¿Les parece? Vamos a hacerlo. Empecemos por el principio.
Primero, lo que nos dice justamente el ejercicio, que no sé si lo puedo, no creo poder copiar esto, pero no pasa nada. ¿Sí? Preguntemos al usuario cuántos alumnos desea cargar. Bien, vamos al ejercicio acá de práctica. Primero y principal, si le ponemos un input y le decimos cuántos alumnos desea cargar, ¿qué tipo de dato va a poner el usuario? ¿Qué va a ingresar? Un número entero, exactamente. Así que es importante que lo convirtamos a entero, hagamos la conversión de datos para usar el entero. Bien. Entonces, ¿cuántos alumnos desea cargar? Y el usuario dice 3. Ok, entonces yo voy a repetir la cantidad de veces que eligió el usuario. ¿Qué me convendría entonces utilizar? ¿Qué me conviene para hacerlo cuando yo ya tengo una cantidad que sé dónde empieza y dónde termina y aparte tengo un número? ¿Qué me conviene utilizar? Muy bien, Dani, muy bien, Fede. Un for, correcto. Entonces, for i, para coordinación, in range, porque tengo un número, tengo una cantidad. ¿Y cómo sé cuál es la cantidad? Justamente la que ingresó el usuario, la que tengo guardada en mi variable cantidad. Y por ejemplo, vamos a imprimir simplemente un print para que comprendan lo que ocurre acá, que si el usuario, por ejemplo, pone 3, ¿sí? Va a imprimirse, va a ocurrir esto, se va a ejecutar 3 veces. Si el usuario pone 5, se va a ejecutar 5 veces. Por lo tanto, es dinámico. No importa el número que elija el usuario, se va a ejecutar la cantidad de veces que él decida. Acá el ejercicio lo que nos pide es que, ¿sí? En cada iteración, o sea, cada vez que se ejecuta el bucle, preguntemos nombre, perdón, apellido y promedio de un alumno. Un número de 1 al 10 que puede contener decimales. Y guardarlos en una lista. Así que yo acá voy a crear una lista de alumnos. Y voy a preguntarle justamente al usuario que me diga el apellido, por un lado, la nota por otro, a través justamente de los inputs. Apellido del usuario, perdón, apellido del alumno. Y después nota del alumno, ¿bien? En su correspondiente input. Nota del alumno. ¿Qué dijimos de la nota? Muy importante. Número del 1 al 10 que puede contener decimales. Entonces lo transformamos en un float. Muy bien, lo transformamos en un número float. Bien, ya tengo el nombre y tengo la nota. Voy a agarrar y voy a crear justamente el alumno ese utilizando justamente su apellido y su nota. ¿Qué tipo de estructura puedo usar que sé que es fija de tamaño, que me ocupa un espacio más reducido, ¿sí? Que es inmutable, que siempre tiene el mismo tamaño? Una pequeña tupla. Bien, entonces voy a usar una pequeña tupla en la cual voy a poner el apellido por un lado y la nota por otro. Y por último me dice agregarlo a la lista. ¿Qué utilizamos nosotros para agregar una lista? Usamos un método, ¿bien? ¿Y cuál es el método que nosotros tenemos en la lista? Acá les dejo una pequeño recordatorio que usamos para guardar en una lista. Alguno de los dos métodos, pero el que usamos para guardar al final de la lista. ¿Cuál usamos? Extend, insert, append, index, pop. ¿Cuál era? Ah, recordar, ¿eh? A recordar. ¿Cuál era el que nos permitía hacer esto? Guardar al final de la lista. Ay, no, Fede Pop nos saca el último elemento de la lista. No guarda. Muy bien, Carlos. Append. Y lo que voy a hacer es guardar append ese alumno. Voy a guardar una pequeña tupla. Una pequeña tupla. Bien. Y ahora, justamente, al final, voy a imprimirlo para ver cómo quedó. Bien. Voy a imprimir justamente esa lista de alumnos. Ejecutemos, veamos cuántos alumnos desea cargar. Vamos a cargar
3. Apellido de alumno, Pérez. Nota del alumno, 7. Y otra vez, volvemos. Apellido del alumno, Gómez. Nota de alumno, 8.5. El último apellido, Jerez. Nota del alumno, 10. Fíjense arriba que aparecen todos esos inputs. Doy Enter. Y acá tenemos nuestra tupla que tiene adentro, perdón, nuestra lista, que adentro tiene una tupla en el cual se encuentra alumno y nota. Alumno, nota, alumno y nota. Y se repitió la cantidad de veces que hizo el usuario. Bien, quiero que vean algo muy importante. ¿En qué línea está la lista de alumnos? ¿En qué número de línea la puse? Quedó en la segunda. ¿Qué hubiese pasado si yo, sin darme cuenta, lo ponía acá adentro? Vamos a pensarlo con la lógica. Cada vez que se ejecuta el bucle for, ejecuta el código. Entonces, cada vez que ejecuta el código, lo que hace es crea una variable lista alumnos con una lista vacía. Así que si yo hacía esto y ejecutaba este código y ponía tres alumnos y ponía alumno A con un 10, alumno B con un 5 y alumno C con un 9, solamente iba a ver el último, porque en cada iteración me iba a crear la lista vacía. Bien, me crea la lista vacía. Así que es muy importante que recuerden que el bucle for vuelve a ejecutar todo lo que se encuentre dentro. Y si existe una variable ahí, adiós, se va. ¿Estamos? Así que bueno, les voy a dejar esto para que hagan ustedes. Hay que hacer, yo después se los voy a poner de vuelta en el Classroom para que lo vean. Hay que hacer la carga de 4 alumnos usando el código anterior. Crear un bucle que recorra la lista, ¿bien? O sea, la carga ya la tienen, lo hicimos en el ejercicio anterior, o sea, van a usar este código, pero, pero, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es recorrer la lista mostrando el apellido de un alumno y que nos diga si el alumno está aprobado o no. Aquellos que su promedio sea igual o mayor a 4 están aprobados. Así que van a tener que hacer un for para recorrer esa lista y utilizar justamente esos alumnos para saber si están aprobados o no. Y quiero que tengan algo muy en cuenta. Cada vez que recorren la lista, les muestra dos elementos. Estos dos elementos que nosotros utilizamos, que están adentro de la tupla, ¿dónde los vimos que eran muy parecidos? Al de diccionario. Y en el diccionario, ¿qué hicimos con el diccionario? Dijimos, bueno, vamos a desestructurarlos para tener un dato por cada lado. Lo mismo, lo mismo lo pueden hacer acá. Les recomiendo, les doy ese pequeño tip, que desestructuren, como pusieron acá, llave valor, o sea, dos variables para usar por un lado el apellido y por otro lado la nota. Les recomiendo que lo desestructuren. Bien, se los doy como tip y otra cosita que les voy a decir es que no tengan miedo de usar ChatGPT para preguntarle cómo debería resolver este ejercicio, cómo debería pensar este ejercicio. Los programadores usamos siempre ChatGPT. Bien, así que tengamos en cuenta eso. Yo no les voy a decir no usen Internet para contestar su examen porque creen que el día de mañana en un trabajo real van a buscar la respuesta en Internet, porque los programadores, sí, sí lo hacemos. Sí buscamos justamente respuestas. Así que les dejo el pequeño meme, un arbolito navideño acá, a pesar de que nos vemos las clases que viene, pero ya estamos a punto de armar el arbolito, así que venimos con la edición navideña. Hasta acá la clase el día de hoy. Perdón que llegué un poquitito más tarde. Perdón también que la clase se extendió un poquitito más, pero
Bueno, tienen mucho para repasar para el lunes que viene, ¿bien? Así que me alegro que les haya gustado la clase. Nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo grande, que tengan un muy buen fin de semana.